Teatro Crítico Universal es una de las obras más influyentes del pensamiento ilustrado español. Escrita por el monje benedictino Benito Jerónimo Feijoo, 1676 y 1764, esta obra es una colección de ensayos publicada en varios tomos entre 1726 y 1740, que aborda una gran variedad de temas con el objetivo de combatir la ignorancia, los prejuicios y las supersticiones, mediante el uso de la razón, la observación empírica y el conocimiento científico. Feijoo, considerado uno de los principales representantes de la Ilustración en España, adoptó una postura crítica y didáctica, introduciendo al lector español a nuevas ideas procedentes de Europa y promoviendo una cultura del pensamiento racional y libre. Contexto histórico y cultural. Durante el siglo XVIII, España vivía un periodo de transformación social, cultural y política. Aunque el país arrastraba aún muchas estructuras del pensamiento escolástico y conservador del siglo de oro, comenzaban a penetrar lentamente las ideas de la Ilustración que ya dominaban en Francia, Inglaterra o Alemania. En este contexto, Feijoo desempeñó un papel fundamental como mediador entre la tradición escolástica y el pensamiento ilustrado. El Teatro Crítico Universal se publicó en un momento en que el acceso a la educación y al conocimiento seguía siendo limitado, y donde las supersticiones, las creencias erróneas sobre la medicina, la historia, la religión o la ciencia estaban profundamente arraigadas en la sociedad. Feijoo se propuso desmantelar esas creencias con argumentos racionales y con un estilo accesible para el lector medio, lo que hizo que su obra tuviera un gran impacto popular. Estructura y estilo. El Teatro Crítico Universal se compone de 9 tomos que recogen ensayos sobre temas tan variados como la historia, la medicina, la filosofía, la religión, la literatura, la ciencia, las costumbres sociales, la mujer, la superstición, la astrología o el arte de educar. Cada ensayo es presentado como un discurso, un formato que le permitía exponer sus ideas de manera ordenada, argumentativa y retórica sin recurrir a una estructura académica rígida. El estilo de Feijoo es claro, directo y didáctico, aunque no exento de ironía y crítica mordaz. Su objetivo era llegar a un público amplio y diverso, por lo que evitaba los tecnicismos innecesarios, al mismo tiempo que mantenía un tono de autoridad intelectual que reforzaba la legitimidad de sus ideas. Principales temas del Teatro Crítico Universal. 1. Lucha contra la superstición y la ignorancia. Uno de los ejes centrales de la obra es la crítica a las supersticiones populares y al pensamiento mágico. Feijoo ata creencias como la brujería, la astrología, los milagros falsos, los exorcismos dudosos o los remedios médicos sin base científica. A través de ejemplos históricos y casos concretos, muestra cómo estas creencias son fruto de la ignorancia, la manipulación o el miedo, y cómo impiden el desarrollo del conocimiento y de la sociedad. Un ejemplo característico es su crítica a los supuestos milagros atribuidos a reliquias o santos. Feijoo no niega la posibilidad de lo milagroso, pero insiste en que debe examinarse con prudencia y escepticismo. Su postura es profundamente racionalista, pero también conciliadora con la religión, ya que él mismo era monje. Su propósito no es atacar la fe cristiana, sino evitar que se degraden supersticiones sin fundamento. 2. Promoción del pensamiento crítico y la ciencia. Feijoo fue uno de los primeros autores en introducir en España los avances científicos europeos. En sus ensayos trata temas como la circulación de la sangre, la anatomía, la astronomía o la física newtoniana, defendiendo la necesidad de observar, experimentar y razonar en lugar de aceptar dogmas sin pruebas. En este sentido, se opone abiertamente al escolasticismo aristotélico que aún dominaba en las universidades españolas. Propone un nuevo modelo de saber basado en la experiencia y en la ciencia moderna, citando frecuentemente autores extranjeros como Bacon, Galileo, Newton, Malpighi, entre otros. Para Feijoo, el conocimiento debe tener una utilidad práctica y debe servir para mejorar la vida de las personas. 3. Cuestión de la mujer y su capacidad intelectual. Uno de los aspectos más avanzados del Teatro Crítico Universal es la defensa que hace de la capacidad intelectual de las mujeres. En el ensayo titulado Defensa de las mujeres, Feijoo argumenta que las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino que han sido privadas de educación y oportunidades de formación. Este discurso es uno de los más célebres de su obra y representa una toma de postura muy poco común para la época. Feijoo no solo desafía los prejuicios machistas,
sino que también reivindica el derecho de las mujeres a participar en la vida intelectual y cultural. Aunque su planteamiento sigue siendo moderado en algunos aspectos, su defensa de la igualdad de capacidades entre hombres y mujeres supuso un hito en la literatura ilustrada española. 4. Crítica a la medicina tradicional y promoción de prácticas racionales. Feijóo también dedica numerosos ensayos a la crítica de la medicina tradicional basada en teorías humoralistas o en prácticas sin justificación científica, como las sangrías, las pócimas mágicas o las curaciones milagrosas. Apuesta por una medicina más racional, basada en la observación clínica, el análisis y el conocimiento anatómico y fisiológico. Su actitud hacia la medicina es representativa de su pensamiento general. No niega lo tradicional por sistema, pero exige pruebas, demostraciones, resultados concretos. En este aspecto, se adelanta su tiempo al reclamar una medicina más científica y menos supersticiosa. 5. La educación y el papel del maestro. Feijóo considera que la educación es la base del progreso moral, social e intelectual de la sociedad. En muchos de sus discursos defiende la necesidad de reformar el sistema educativo, de fomentar el acceso al conocimiento y de formar maestros que enseñen a pensar, no solo a repetir. Critica la enseñanza memorística, el culto a la autoridad académica y la falta de espíritu crítico. Para él, un buen maestro no es el que repite dogmas, sino el que estimula la reflexión, la duda razonable y la búsqueda de la verdad. Esta visión de la educación es profundamente moderna y conecta con los ideales ilustrados europeos. Impacto y legado. El teatro crítico universal tuvo un impacto enorme en la España del siglo XVIII. Aunque fue muy criticado por sectores conservadores y religiosos, también fue ampliamente leído y difundido. Contribuyó a formar una nueva conciencia crítica en la sociedad española, abriendo el camino a otros pensadores ilustrados como Jovellanos, Campomanes o Cadalso. Feijóo puede considerarse un precursor del periodismo cultural y científico en lengua española. Su obra introdujo nuevas formas de argumentación, nuevos temas de debate y sobre todo una nueva actitud ante el conocimiento, curiosa, abierta, crítica y racional. A pesar de las limitaciones propias de su época y su contexto religioso, Feijóo fue una figura clave en la transición del pensamiento tradicional al pensamiento ilustrado en el mundo hispano. Su defensa de la ciencia, de la razón, de la educación y de la dignidad humana sigue siendo relevante aún en la actualidad. Conclusión. El Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijóo es mucho más que una colección de ensayos. Es una obra monumental que representa el espíritu de la Ilustración en España. A través de su estilo claro, su pensamiento riguroso y su apertura intelectual, Feijóo logró transformar la cultura de su tiempo, sembrando las bases de una sociedad más ilustrada, libre y racional. Su legado es imprescindible para entender la evolución del pensamiento español y europeo en la